Esta mañana quisiéramos compartir un mensaje que tiene que ver con la vida de alguien que admiro mucho. Cuando comencé a caminar, a dar mis primeros pasos en la fe, quedé encantado por este personaje bíblico. Su nombre es Enoc. Y resulta ser que Enoc se convierte en un modelo para los cristianos que tendrán que vivir en el tiempo del fin. Allí está su historia registrada en la Biblia, con no mucha información en el relato bíblico, pero nos dice lo suficiente para que aquellas familias cristianas que les toque atravesar el desenlace, vivir el desenlace de la historia, le toque atravesar los últimos tramos de la historia, sepan cómo manejarse. Es como que no tuvo que hacerlo antes y mostrarnos cómo es para que nosotros ahora sepamos y no nos encontremos sin ninguna orientación de cómo se sobrevive en medio de la maldad, de la corrupción, porque a Enoc le tocó ya vivir tiempos difíciles. Uno dice, no, antes era todo más sano, pero estamos hablando años previos al diluvio, donde la maldad de la gente llegó a un punto que ya era el colmo, ¿no? Ya en la época de Enoc se nos dice que la maldad era grande, la influencia del pecado era enorme. Así que si nosotros sentimos que tenemos que nadar ahora contra la corriente de este mundo, pues Enoc sabe perfectamente lo que eso es. Y la manera como él resolvió ese desafío es lo que nos interesa y queremos ahora concentrarnos en eso. Yo quiero invitarles para buscar en la palabra de Dios el texto en el cual nos basamos, y me refiero a Génesis capítulo 5, versículo 24. Génesis, ya en el versículo 22, no está allí en la placa que están viendo, pero lo leemos igual. Dice, después que engendró Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Y en el 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. ¿Cómo me gustaría que ese sea el resumen de, de mi vida como cristiano? Seguramente ustedes sientan lo mismo, que se pueda sintetizar todo lo que uno vivió diciendo, bueno, si hay que hacerlo en una oración, este hijo de Dios, esta hija de Dios, caminó con Dios, ¿no? Y que hay un final feliz para aquellos que perseverando en la fe se mantienen tomados de la mano de Jesús hasta ese día cuando el Señor nos da el regalo, ¿no es cierto?, de la vida eterna. ¿Qué podemos decir de Enoc? Séptimo en la generación después de Adán. Séptimo. Eh, Todavía Adán estaba vivo cuando nació Enoc. Imagínense, papá de Matusalén, conocido como el hombre que más años vivió, 969. Y hubo un tiempo en que yo me preguntaba, le fue mejor al hijo que al padre, ¿no? Porque Enoc tenía 365 años cuando desapareció, pero no murió. Así que no podemos comparar con Matusalén, quién sabe cuántos años iba a vivir el mismo Enoc. Bisabuelo de Noé, así que ahí cuando tratamos de ubicarlo y colocarlo en el árbol genealógico, en ese rompecabezas, ¿no?, de las familias y de los comienzos, sin dudas, Enoc tuvo un papel importante. Hay más cosas interesantes y curiosas para mencionar. Se lo conoce como el primer profeta, el primero que comenzó a predicar, a hablar acerca de la segunda venida de Cristo, inclusive. El nombre Matusalén, el nombre que le puso a su primer hijo, que nació cuando él tenía 65 años, significa cuando muera vendrá, literalmente.
Matusalén cuando muera vendrá. Y hasta Matusalén, la vida de Matusalén era una profecía. Porque todos esos años, Enoc predicando y Matusalén continuando lo que su padre había comenzado, mientras duró su vida, esos prácticamente 1000 años, fue el tiempo previo al diluvio. Cuando Matusalén muere, allí pronto surge el diluvio. Cuando muera, vendrá. Y eso fue una profecía en la vida y en el mismo nombre de ese hijo. Es un ejemplo de la comunión que los cristianos debemos tener con el Señor. No cabe dudas. Uno de los más lindos. El contexto, y repito, y lo vamos a repasar enseguida en una cita, que rodeaba a Enoc no era mejor. Tenemos que entender que no eran mejores las condiciones de esa época que las nuestras. Diferentes, no hay duda, pero no eran mejores. Estamos hablando de un proceso de deterioro donde la maldad de los hombres llegó hasta ese punto en que tuvo que venir el diluvio. Enoc, además de ser para nosotros un modelo para el tiempo del fin en lo que es la comunión, en lo que es ser un mensajero, o sea, ¿para qué estamos en este mundo? Para anunciar el mensaje y especialmente, igual que Enoc, de la segunda venida de Cristo, que encontramos allí en el libro de Judas, esa referencia, ¿no? Enoc, séptimo de Adán, y allí ya él profetizaba acerca de la segunda venida de Cristo, dando una descripción incluso de cómo sería ese gran acontecimiento. Pero también Enoc decía se vuelve un símbolo para nosotros de aquellos cristianos que estarán vivos cuando Jesús venga y que serán trasladados al cielo sin conocer la muerte. En su misericordia, en su amor, evidentemente el Señor quiso tomar a este hombre como una muestra. Qué grande que es el Señor, ¿no? Como para que nos quedemos tranquilos. ¿No les pasa a ustedes cuando tienen que hacer algo complicado, difícil, parece que les da cierta tranquilidad saber que alguien ya lo hizo antes? Bueno, cuando nos sintamos tentados pensar que no vamos a resistir, que es muy difícil permanecer fieles a Dios en medio de tanta oposición, qué bueno es acordarnos de Enoc y pensar, él pudo hacerlo. Y no era un superhombre, no tenía poderes sobrenaturales, o en todo caso adquiría ese poder, esa fuerza, de la misma manera que nosotros lo podemos hacer. Y ahí está la importancia de seguir atentamente la vida de este hombre. También podemos encontrar, y quizás lo más sobresaliente de Enoc se puede resumir en esa frase: caminó pues Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Mientras muchos hombres simplemente viven, existen, pasan por esta vida, por esta existencia, hay quienes como Enoc caminan con Dios, caminan con Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre vivir y que los años transcurran tratando de ser buena persona, e incluso me animaría a decir, tratando de ser buen cristiano, y caminar con Dios? Y sepan que en este libro, Patriarca y Profeta, donde nos da mucha información, que alguna cosita vamos a compartir hoy, allí suma detalles que son realmente lindos. Por ejemplo, no podríamos nosotros decir hoy, era un buen adventista, menciona allí el capítulo dedicado a Enoc, que guardaba los mandamientos, era fiel, era un buen creyente, un buen adventista, fiel a Dios. Pero algo pasó cuando nació su primer hijo, Matusalén. Cuando Enoc percibía en ese pequeñito
su dependencia, cómo ese niño chiquitito necesitaba tanto de su papá para todo. Conmovió de tal manera el corazón de Enoc. La paternidad, diríamos nosotros, le pegó tan fuerte a Enoc que empezó a entender mejor él mismo cómo sería su dependencia con el Padre. Cosas que hasta ese momento no había podido percibir, no se había dado cuenta, en su relación con Dios no había podido profundizar, lo logró o comenzó a experimentar, mejor dicho, a partir de la paternidad. Eso es un detalle interesante, ¿no? Porque ya está bien, en proporción, tendríamos que sacar cuenta, ya tenía 65 años, muchos de nosotros podemos decir todavía estoy a tiempo para empezar a caminar con Dios, pero no, porque no vamos a vivir 300 años, ni más que eso. Así que es simplemente un detalle para ayudarnos a pensar que quizás nuestra vida como cristianos, como adventistas, no es para decir estamos mal. Uno puede tener cierta seguridad, no sé si decirlo así, de que bueno, estamos tratando de ser fieles al Señor en todo lo que comprendemos, en todo lo que sabemos, pero de ahí a estar teniendo una experiencia profunda de comunión con el Señor que se pueda describir diciendo que nosotros también estamos caminando con Dios, a veces hay un abismo o hay una diferencia grande, importante. Y Enoc hizo un clic, ¿no es cierto? Hizo un vuelco en su vida a partir del nacimiento de su primer hijo. Su relación con Dios comenzó a profundizarse. Y podríamos decir que recién ahí empezó a caminar con Dios. ¿Y cuál es la diferencia si estamos hablando de alguien que vive una vida de manera correcta, pero en contraste con quien camina con Dios? Alguien describe esto de esta manera: seguir a Dios, caminar con Dios, mientras caminar con Dios es seguir a Dios en sus caminos y no pedirle meramente que nos bendigan los nuestros. O sea, la diferencia está en que caminar con Dios es seguir a Dios en sus caminos y no pedirle a Dios que simplemente me acompañe o me bendiga en mis caminos. Es como que cambia el centro, ¿no? Para quienes caminan con Dios, realmente el centro es Dios y van por donde Dios les manda. Tienen una dependencia de Dios. Su vida está constantemente atenta a glorificar a Dios en todas las cosas. Decisiones pequeñas y grandes, está esa preocupación de decir, bueno, voy a glorificar a Dios, voy a agradar a Dios, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, no quiero empezar este día sin que tú tomes el control. Tiene que ver con esa cita tan famosa y tan querida de consagrarnos a Dios todas las mañanas y que eso sea nuestro primer trabajo, asegurándonos de que nuestra vida está realmente en las manos del Señor. Es diferente a simplemente levantarme y decir, Señor, quiero que hoy me bendigas, me acompañes, me cuides. Necesitamos entender esta diferencia, porque si no, no vamos a vivir la experiencia de no. Y créanme que para los tiempos que se vienen necesitamos profundizar nuestra comunión con Dios. Y voy a decirles algo haciendo un paréntesis en este momento, pero muy importante. Yo creo, mis queridos hermanos, creo que así como en los lugares donde hay guerra, se entrenan en las escuelas a los niños, la gente en las casas hace como un ensayo, un simulacro de un ataque, de un bombardeo, o en zonas de movimiento sísmico tienen que hacer simulacro para saber qué hacer en caso que sean sorprendidos por un terremoto o un tornado, depende del lugar. Yo creo que la llegada de esta pandemia
para el pueblo de Dios, si se quiere, puede ser un simulacro, un ensayo de la crisis que vendrá a medida que se acerca el final, previo al regreso de Jesús. Dios nos está dando, yo lo siento así, una gran oportunidad para poner a prueba nuestra fe, para ver dónde estamos parados, si realmente estamos encaminados como Enoc a una experiencia de profunda dependencia, de total confianza, de entrega completa, de tal manera que puede sacudirse todo, pueden venir tornados, pueden venir bombas y nada me va a separar del Señor. Pero si algo pequeño, si mi vida espiritual, sin darme cuenta, dependía de estar conectado como si fuera la conexión a un respirador, los cultos de los sábados viniendo al templo, ahora se cierra la iglesia, me desconectaron el respirador y me estoy asfixiando espiritualmente. No tengo cómo sostenerme. Entonces creo que esto que se veía como malo, si se quiere, puede ser una bendición disfrazada, porque me voy a dar cuenta en qué me estaba basando como cristiano, en qué estaba apoyando mi fe y mi confianza, en algún aspecto de la religión, por importante que sea, o estaba realmente arraigado a Cristo como tiene que ser. Por eso me parece importante y muy importante realmente entender que Enoc pasa a ser un modelo que debemos prestar atención ahora para poder hacer frente a lo que nos espera. Vamos a avanzar un poquito más. Hay otro detalle curioso en relación a la vida de Enoc. Enoc era séptima generación de Adán, pero a través de Set. Y es interesante que podemos encontrar quién fue la séptima generación de Adán, pero a través de Caín. Se llamaba Lamec. Y Lamec era todo lo opuesto a Enoc. Era, así como Enoc, uno puede decir, se conoce a Enoc como el primer profeta, a Lamec se lo conoce como el primer polígamo. Incluso hay una descripción breve, pero que en otras palabras refleja la filosofía de vida de Lamec, que era satisfacer su ego. O sea, si para él estar bien y disfrutar de todos los placeres que tenía ganas de aprovechar, si para eso él tenía que hacer lo que sea, incluso menciona hasta matar con tal de darse todos los gustos, él lo haría. O sea, es la filosofía de vida. Esta es mi vida, con mi vida hago lo que quiero y a veces sin importar si lastimo a otro para lograr el objetivo. O sea, representa de alguna manera justamente lo contrario. Los que le dan la espalda a Dios, los que quieren vivir teniendo ellos el control, supuestamente, porque sabemos que quienes buscan esa libertad no se dan cuenta que se vuelven esclavos del pecado, que es la peor esclavitud. Libres somos los que estamos en Cristo, aunque ellos crean que estamos esclavizados a la religión. Abramos bien los ojos y en todo caso cada uno tiene la posibilidad de decidir qué va a hacer de su vida. Decíamos hoy que no representa a los cristianos que vivirán el tiempo del fin. Me gustaría que hagamos un esfuerzo especial de concentración para repasar algunas citas escogidas de este libro, Patriarca y Profeta. La primera cita que está en la página 72, si ustedes tienen el libro en sus casas, yo les recomiendo, lean todo ese capítulo sobre la vida de Enoc. Van a encontrar cosas hermosas. Nosotros vamos a extraer algunos aspectos llamativos, porque ahora necesitamos saber cuál fue la clave, cuál es el secreto que hizo que Enoc pudiera sobreponerse a la oposición, a las tentaciones, a la maldad reinante y poder permanecer no solo fiel a Dios, siendo una buena persona que no se contaminaba con todo eso,
sino que fue más allá. Fue al punto de realmente vivir una experiencia de compañerismo verdadero con el Señor, caminando con Él, tomado de su mano. Un detalle importantísimo en la primera cita, página 72, dice que el andar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, no era una experiencia de éxtasis, algo extraño, era algo natural, era un momento de reflexión, era una búsqueda que nosotros podemos tener. A veces hay personas que se imaginan que detrás de estos hombres que admiramos en la Biblia había alguna cosa de carácter místico y sobrenatural. Y la cita deja en claro, no era por eso, no era porque terminó siendo el primer profeta que tenía una ventaja extra. Sigue la cita diciendo, sino en el cumplimiento de sus deberes, de su vida diaria. O sea, ¿cómo es que logró caminar Enoc con Dios? No porque tuvo alguna visión, alguna experiencia sobrenatural, sino que en su diario vivir lo buscó como lo podemos buscar nosotros. Algo que está muy bueno entender. Dice, no se aisló de la gente, convirtiéndose en ermitaño, ¿no? No es que se metió en una cueva en la montaña para ahí quedarse solito y alejarse de todo, entonces no contaminarse. No era eso lo que permitió que no caminara con Dios. No es eso lo que nosotros tenemos que buscar ahora. Algunos creen que sí, que es la única forma. Pues tenía una obra, dice, que hacer para Dios en el mundo. Así que no se podía él encerrar para él mantenerse puro y que al mundo lo parta un rayo. No, él buscaba estar con Dios, pero regresaba a donde estaba la gente para poder ayudar. Fíjense, la siguiente cita aparece esta idea. En esta que vamos a ver ahora en la pantalla dice, muchos cristianos serían más fervientes y devotos si supieran que tienen solo poco tiempo. Y me gustó esa frase, porque cada vez que pasa algo, un terremoto, un atentado, algo que sacude el mundo, la pandemia como lo fue ahora en estos últimos meses, hay como una reacción entre los cristianos de que, oh, ya viene el fin del mundo, y entonces como una especie de reavivamiento, de despertar, pero por el susto que se dan, no inspirado por el deseo de tener una comunión profunda con Dios. No es el amor, sino el temor el que está motivando a veces estos reavivamientos. Por eso no duran. Por eso son cosas y necesitan ser alimentados, como ya hemos aclarado en otros mensajes, por predicadores que aprovechan esta situación para producir agitación, llamar la atención, tener su minuto de fama y basarse en especulaciones que producen ese efecto que confundimos con un verdadero reavivamiento. Pero no es así como funcionó para Enoc y como también lo va a hacer para nosotros. Dice que si nosotros supiéramos que tenemos poco tiempo, eso normalmente nos lleva a reaccionar. Lo interesante de esto es que nosotros sabemos que tenemos poco tiempo, no hace falta que suceda nada más. Pero el amor al Señor es el que debería llevarnos a sus pies. La conciencia de que yo no puedo solo es lo que debería llevarme a tomarme de su mano y decirle, Señor, ¿por dónde quieres que vaya? Eso es caminar con Dios. La cita termina diciendo, pero en el caso de Enoc, su fe se fortalecía y su amor se hacía más ardiente a medida que pasaban. Y no dice los años, ¿no? En nuestro caso sería que nuestra relación con Dios se fortalezca, que nuestra fe se reavive a medida que pasan los años. Pero en la cita dice a medida que pasaban los siglos, porque fueron 3 siglos, 300 años desde que no comenzó a vivir una experiencia más profunda con el Señor. Y se mantuvo, no solo se mantuvo, sino que eso iba cada vez más. O sea que no es que sí o sí tiene que suceder que si yo conocí a Jesús hace unos años,
inevitablemente voy a perder ese primer amor, me voy a enfriar y voy a estar en ese estado laodicense, voy a estar dormido y no sé, en algún momento algo va a pasar y me voy a despertar. Lo que tiene que pasar para despertarme es levantar los ojos al cielo, mirar allí, inspirado en Enoc, ¿por qué no? Y decir, Señor, yo no quiero seguir así, no quiero seguir estancado espiritualmente. Y no sé si tiene que pasar algo. Para Enoc fue tener su primer hijo. Para algunos de nosotros quizás puede ser esta situación de crisis mundial, lo que sea, pero comenzar a dar un vuelco en nuestra manera de depender de Dios para que realmente Él tenga el control. La siguiente cita dice, cuanto más íntima era su unión con Dios, tanto más profundo era su sentido de su propia debilidad e imperfección. En realidad, a los ojos de los hombres, Enoc ya era bueno, vamos a decirlo así, pero cada vez se convertía en un mejor cristiano. Su dependencia de Dios se profundizaba, como recién mencionábamos. Pero Enoc, a medida que se acercaba más a Dios, se daba cuenta más y más de su debilidad, de su fragilidad, de tal manera que eso mismo le ayudaba a entender que él no podía pretender vivir ni siquiera un día, ni siquiera una hora, sin aferrarse al Señor. Hay una cita de Elena White que dice, si pudiéramos darnos cuenta de que no estamos seguros ni un día ni una hora sin depender de Dios. Y eso es lo que Enoc tomó conciencia. Me parece, no sé, que a nosotros nos falta entender eso, que esto no es un juego, que no es que yo puedo salir y pretender que todo me vaya bien sin vivir una entrega sincera, verdadera con el Señor. La siguiente cita dice que afligido por la maldad creciente de los impíos, o sea, a Enoc le dolía ver todo lo que pasaba. No tenía tele, pero no hacía falta. Era como para nosotros ver el noticiero y no dejar de sorprendernos de las cosas feas que suceden, de la maldad, al punto que llega la maldad del hombre. Enoc, entonces, viendo eso, eludía el asociarse constantemente con ellos. O sea, no se aislaba para estar en una cueva solo, ni tampoco dejaba de acercarse a la gente para ayudar. Ahí la cita aclara, dice, y pasaba mucho tiempo en soledad, dedicándose a la meditación y a la oración. Para él la oración era el aliento del alma, vivía en la misma atmósfera del cielo. La cita que sigue nos da esta información preciosa que dice que en medio de una vida de activa labor, o sea, no es que Enoc no tenía trabajo, no es que Enoc no tenía nada que hacer y por eso podía orar y leer su Biblia, sino que en medio de una vida de activa labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Cuanto más urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Y así, después de permanecer un tiempo en comunión con Dios, se iba, volvía a la multitud, y es lo que dice la siguiente cita, que no la vamos a leer, pero allí ustedes pueden verla en la pantalla. Él volvía para ayudar a la gente con su ejemplo y con sus palabras, dando el mensaje. Y la última cita, sí me gustaría leer, dice, día tras día anheló una unión más íntima. Esa comunión se hizo más y más estrecha hasta que Dios lo llevó consigo. Mis queridos hermanos, este final, este desenlace es de película, realmente. Una vez le preguntaron a una niña cómo ella se imaginaba que era esto de que no caminó con Dios y desapareció, ¿no? Que lo diga con sus palabras. Y esta niñita lo describió así, dice, lo que pasa que Dios y Enoc eran grandes amigos
Y todos los días salían a caminar juntos y charlaban y no se daban cuenta del tiempo que pasaba. Vieron que eso sucede cuando estamos con alguien que nos sentimos a gusto, no sentimos el tiempo, ¿no? Y cada día sus paseos eran más largos, sus charlas más interesantes y se iban caminando cada vez más lejos. Y seguía contando y describiendo a aquella pequeñita, hasta que un día, decía ella, Enoc y Dios caminaron tanto y iban conversando y pasándola tan bien, que llegaron tan lejos que Dios le dijo a Enoc, Enoc, no nos dimos cuenta, charlamos tanto, caminamos tanto y resulta que ahora estamos más cerca de mi casa que de la tuya. ¿Por qué no te vienes conmigo? Y por eso dice la Biblia que se lo llevó Dios, ¿no?, a su casa. Qué bárbaro, ¿no? A mí me emociona este relato cuando pienso en que el Señor quiere eso para nosotros ahora. Que busquemos una vida de comunión más profunda con el Señor. Todo lo que está pasando, si nosotros queremos, es una llamada de atención y de alguna manera algo que puede favorecer el tener que depender de Dios directamente. Es una oportunidad tremenda para los hijos de Dios, para replantearse cosas, para poder de aquí en más ver cómo vamos a hacer. Este es el simulacro para la crisis final. Este es el ensayo para que estemos mejor preparados para cuando Jesús venga a buscarnos, sabiendo que lo que va a pasar previo, lo que nos va a rodear, no va a ser fácil. Solo podrán resistir aquellos que como Enoc están aferrados al Señor. Me gustaría invitarte esta mañana a expresar este deseo de vivir esta experiencia a través de una oración. Vamos a cantar, allí Roberto nos va a anunciar el canto, pero después de esa canción me gustaría terminar con una oración de consagración. En el nombre de Jesús quiero hacer un llamado a todos los que están escuchando, a la iglesia, al pueblo de Dios, a quienes como Enoc hoy están siendo desafiados a caminar con Dios también, hasta el día que el Señor nos lleve para nuestro verdadero hogar. Me gustaría, queridos hermanos, invitarlos para hacer una oración. Yo voy a hacer una oración aquí tratando de representar lo que cada uno anhela en su corazón, pero es obvio que eso es limitado. Estaría muy bueno que si el Señor te habló hoy, si es tu deseo, como lo es el mío, sinceramente poder vivir esa experiencia como la que vivió Enoc, quiero, lo anhelo, se lo estoy rogando al Señor. A veces me da miedo porque sé que hay un precio que pagar y por ahí no estamos dispuestos a hacerlo. Pero sería bueno que después de mi oración cada uno haga su oración. Que no importa si ahora, más tarde, pero podemos aprovechar este sermón, por decirlo así, para hacer el clic, para tomar la decisión. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Oremos. Querido Padre, muchas gracias por hablarnos al corazón. Muchas gracias, Señor, por la historia de Enoc, porque Él nos muestra que se puede. Es como que nosotros, cuando nos sentimos tentados a pensar, es imposible nadar contra la corriente de este mundo, ahí nos acordamos de Enoc y pensamos, pero si Él lo hizo. Y ahí entonces, qué bueno es saber cómo nos ocupamos esta mañana de entender un poquito cómo es que lo logró, para poder seguir su ejemplo. Y entendemos, Señor, que no hay nada extraordinario. Simplemente es tomar la decisión de buscarte cada día, antes que nada. Es ponerte en primer lugar. Y esto lo tenemos instalado. Tenemos hasta un programa y un lema que dice primero Dios. El asunto es hacerlo.
El asunto es tomar la resolución en forma personal y lograr caminar contigo. Señor, entendemos que los acontecimientos actuales nos están llamando la atención y al mismo tiempo dando una nueva oportunidad. Que aquellos hijos tuyos que están escuchando en esta hora puedan sentir no mis palabras, no mi voz, Señor, sino la tuya. Y por qué no resolver ahora mismo, dar un vuelco a su experiencia espiritual y comenzar a vivir una vida de comunión mucho más intensa y profunda. Tenemos que prepararnos. El tiempo del fin es hoy. Queda lo último y no va a ser fácil. Si no aprendemos a caminar contigo como lo hizo Enoc, puede que los vientos, las tormentas que se avecinan nos arrastren. Ayúdanos, Señor. En esta oración clamamos a ti como iglesia, pidiéndote por favor que seas con cada uno de nosotros. Llegó la hora. Este es el momento. Respondemos a tu llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y que este sermón no se termine con este amén, sino que comience ahora cuando tengamos que poner en práctica las cosas que el Señor nos mostró a través de su palabra.